Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. Llegó el segundo semestre y la reforma tributaria, junto a la propuesta de nueva constitución, irrumpen con fuerza en la discusión pública. Dos temas trascendentes que obligarán a definiciones estructurales al gobierno y a los distintos partidos políticos que operan en todas las esferas del poder. De esta contingencia vamos a conversar con los senadores Juan Antonio Coloma y Matías Walker. Y también con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Parte de inmediato Tolerancia Cero. Mónica, Pía, don Daniel. Buenas noches. Senador Juan Antonio Coloma, senador Matías Walker. ¿Puedo partir haciendo una pregunta? No sé qué se me ocurrió, que podría ser interesante. ¿Ustedes van a votar igual el plebiscito de salida o tienen distintas posiciones? El voto es secreto. Yo sé, pero como estamos aquí relajados. No sé, cada uno sabrá cómo votará, pero... Por eso, a ver, ¿cómo? Pero bonito me gustó tu pregunta. En una de esas vamos a votar igual nosotros, además. Cosa que también sería pero para eso tengo que saber cómo vas a votar tú. No, yo creo que vamos a votar muchos parecidos, y creo por eso que es parte de estos procesos únicos que están ocurriendo cada cierto tiempo que permiten redefinir un poco esta es una elección que no es entre izquierda y derecha. No, yo votar rechazo, no. Ya, pero ¿cree que va a votar rechazo también? La pregunta, esta no es una votación entre izquierda y derecha, que uno podría decir más o menos como. Esta es una elección de qué tipo de país vamos a tener en los próximos 40 años. Creo que ahí podemos coincidir en mucho que quizá en cosas circunstanciales vamos a votar distintos, vamos a votar, creo, parecidos. Creo que vamos a ser varios. Matías. Yo a partir diciendo una brutalidad, yo creo que a la gente le importa bien poco cómo vamos a votar nosotros y cómo va a votar el diputado Soto, la diputada Cariola. Yo creo que en general la gente tiene una opinión bastante tomada, sobre todo los que se han leído el texto. Acabamos de conocer la encuesta CADEM. Nosotros vamos a dar a conocer... Que te da plena fidelidad a ti. A ver, yo creo que la encuesta CADEM le apuntó medio a medio con el resultado de la segunda vuelta. Dijo exactamente Gabriel Boric 55%. Pero hay algo muy interesante en la encuesta CADEM. Un 57% de la ciudadanía se muestra partidario de la opción de rechazar para generar un nuevo proceso constituyente para una nueva constitución, versus un 39% que es partidaria de aprobar para reformar, que es una tesis que ha ido ganando adeptos dentro de la propia coalición de gobierno. Pero nosotros tenemos Junta Nacional esta semana, así que en el marco de ese debate vamos a dar a conocer nuestra posición. ¿Y el partido va a tomar una posición? Yo espero, Daniel, que se escuche lo que han pedido los 9 expresidentes y presidentas de la democracia cristiana, entre ellos nada menos que un expresidente de la República, Eduardo Frei. Yo creo que todos los demócratas cristianos queremos una nueva constitución, pero va a haber distintas posiciones respecto de este texto de la convención. Y yo espero que se dé libertad de acción, asumiendo, como te digo, que todos somos partidarios de avanzar hacia una nueva constitución, pero hacia una buena constitución. Disculpe, ¿usted no cree que es una renuncia muy profunda para un partido político restarse de tomar una decisión en el contexto y lo que significa el plebiscito del 4 de septiembre, que un partido como la Democracia Cristiana no pueda tener una deliberación colectiva y, reconociendo lo bueno y lo malo de cada una, tome una postura? Va a ser parte del debate, Pía, pero en definitiva yo creo que los demócratas cristianos estamos divididos, al igual que está dividida la gente en su casa que nos está mirando. Si hasta la propia madre del presidente Boric dijo que ella tenía muchas dudas del texto, y yo creo que esta es una discusión muy generacional, además, que se debe estar dando en todos los hogares en nuestro país. Chile está dividido frente a una mala propuesta de la Convención que no logró unir a los chilenos. Uno imagina que los partidos siempre están divididos para decisiones importantes y hay una deliberación que permite tomar una postura en común finalmente. Pero al igual que el 78% de los chilenos, todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que avanzar hacia una nueva constitución. Pero no cualquier texto. Lo dijo Ricardo Ormazábal, le dijo Mario Fernández, que fue ministro del Interior de la presidenta Bachelet, que estuvo a cargo, como tú sabes, del proceso constituyente. Dijo, yo quiero una buena constitución, una nueva constitución, pero una buena constitución. Una constitución que nos resuelve los problemas que tenemos en Chile en materia de seguridad ciudadana, en materia de inflación, pero no que nos creen nuevos problemas. Senador, ¿me equivoco si pienso que usted va a votar rechazo y solo está esperando el miércoles para anunciarlo? Yo creo que es importante ¿me equivoco o no me equivoco las si pienso formas, eso? Mónica, porque yo a ningún periodista le he dicho hasta el momento cómo voy a votar, porque yo creo que es primero parte de un debate
y en eso tiene razón. Yo creo ¿Pero que alguien puede tenemos hacerlo cambiar de opinión a usted? lo que pasa es que hoy día no conocemos el texto final. Sí, perdón, 42 convencionales reclamaron que no conocen el texto final. Entonces, si no lo conocen los convencionales... Usted sabe que está todo lo esencial dicho. Bueno, pero hay lo que cosas le gusta y lo que están no cambiando a última hora respecto al consentimiento de los pueblos originarios. Se había aprobado otra redacción. No cambian lo esencial. Secretario pero John no cambian la Smock, exención. que le hago un cambia. homenaje, pucha, lo echamos de menos. Senador, no John cambia, Smock, no, es que hay cosas que hay que ir aclarando a la gente. No cambian lo esencial. Lo pueden encontrar bueno o malo como quedó, pero cambia la denominación o pueblo preexistente o pueblo originario. Yo ya, creo no que hay que respetar las formas. Yo creo que las formas también son el fondo y yo creo que la Junta Nacional de nuestro partido se merece ese respeto. Hagamos una vuelta entonces. ¿Va a votar, a cada uno, pero va a votar a favor de la propuesta que han hecho de rebajar los quórum de la actual Constitución a 4/7? Yo sí. Y ¿sabes lo que pasa? Y lo voy a hacer y felicito a Matías, porque creo que tuvo la voluntad. Hay que tener para esto ganas y esfuerzo para tratar de buscar lógicas de entendimiento el día de mañana y no solo lógicas de enfrentamiento como es que la constituyente nos está poniendo hoy día. Porque yo comparto dos cosas brevemente. Primero, yo entiendo que no sea tan fácil tomar decisiones. Y al final, esta es una decisión como copernicana. No hay muchas decisiones. Fíjate que había 3 constituciones largas en Chile. La del 33, la del 25 y esta. Y obviamente sus modificaciones son relevantes, son importantes. Está tomada la decisión de cambiar la Constitución. Yo entendí que ese había sido el acuerdo del plebiscito anterior. Lo que estamos viendo es el texto actual, que yo creo que es realmente, por el indigenismo, por lo plurinacional, por lo enojoso que resulta, genera una división muy profunda entre los chilenos. Entonces me parece bien que se plantee, mire, y si gana el rechazo, ¿qué? El rechazo no es el término de un camino, es el inicio de un proceso. Una cosa. Y para eso, a mí parece que ayuda que haya una norma que creo que va a ser bastante bien asumida y que se modifique por 4/7. Nos ha anunciado una cosa, yo voto a favor de esta reforma de rebajar los quórum de la actual Constitución a 4/7. Una primera aclaración, pero una segunda aclaración para ambos. Porque obvio que usted va a votar a favor de los 4/7 si no lo propone, así que no se lo pregunto. Si gana el rechazo, ¿reformar la actual Constitución o una nueva Constitución? Porque no es lo mismo. ¿Por qué está usted? No sé dónde está exactamente la diferencia. No, yo entiendo que se requiere una nueva Constitución diferente que podrá asumir temas valiosos que puede tener las actuales y otras ideas muy importantes que han ido surgiendo. Yo vi entre ellos un texto de algunos constitucionalistas bien transversales que proponen muchas ideas comunes que yo las comparto. Pero sería rescatando algo, por ejemplo, ¿cuál sería la base para usted una nueva Constitución? ¿La actual que está rigiendo, la que proponen ahora los convencionales o la de Bachelet? Yo voy a tratar de hacer lo que sea bueno para Chile. Y lo digo, es que lo digo bien de corazón, porque yo tengo mi idea, tengo mi visión. Yo lo único que no tengo que acreditar es que tengo mi idea. Eso la he defendido con fuerza, con energía, en cada su momento. ¿Y cómo le gustaría que se hiciera esa nueva Constitución? Yo entiendo que es bien importante el proceso, porque aquí, ¿sabes? Por eso, ¿cómo le gustaría? Las formas en política son cada vez más importantes. Algo estábamos hablando. Las formas, hoy día, que quizás no eran tan relevantes, son casi igual que el fondo. Los constituyentes, ¿dónde han fracasado estrepitosamente? En las formas. Cuando mienten Rojas Vaden, cuando votan desde la ducha, cuando no invitan a los expresidentes, cuando no oyen a nadie que piense distinto. Esas son las formas. Y eso genera que, respecto del fondo, ya está herido, a mi juicio, muy profundamente. Ahora, eso uno tiene que aprenderlo. Entonces, también las formas de cómo se va el proceso, si se rechaza, cosa que yo espero, y cómo se genera un nuevo escenario constitucional. Yo estoy bien abierto a veces bien lo de los 4/7. Puede ser a través de la convocatoria expertos, digamos que es lo que más la ciudadanía busca. Puede ser a través de un plazo que se lo coloque al Congreso para hacer una propuesta que sea plebiscitada, porque eso es lo que finalmente importa. No me voy a casar con una fórmula, porque creo que es otra opción. Ahora, tendría que ser con reglas muy distintas de las actuales, porque creo que las actuales... No, de partida, la lista de los independientes parece que fue fatal, un número de representantes de pueblos originarios que no tiene nada que ver con la representación real. ¿Y la haría paritaria también o no? Respecto a eso es una discusión, por lo menos mira, a mí la paritaria tengo un problema, que al final lo que ocurrió fue que hubo que sacar a más mujeres para ser reemplazados por hombres. No nos importa. No, a mí me importa. Y si le importaba tanto, ¿por qué no habían avanzado en formas de representación más igualitarias? Cuando había muchos más hombres que mujeres, no era tema. Eso, ¿cómo no me va a importar?
madre. Entonces, pero mira, yo no quiero La paridad decir, exige aquí no algunos tengo sacrificios. yo no tengo la piedra filosofal de decir cómo. Sí puedo decir una cosa. Estoy completamente convencido que el texto constitucional que generaría una profunda desunión. También estoy convencido que hubo una decisión que yo respeto democráticamente en cuanto a generar un nuevo texto. Y sí aspiro a que ese nuevo texto pueda unirnos, y creo que la fórmula que se ha planteado para trabajando los quórum ayuda. Ahora, el contenido Senador, lo veremos entre todos. Una duda, porque usted decía que quiere lo mejor para Chile, que es lo que asumo que queremos todos finalmente, pero hay muchos caminos para aquello. Y en el entendido que usted está con el rechazo y está aprobando la propuesta del senador Walker de los 4 séptimos. Hoy día, ¿cuál es su mejor mecanismo? Pero además, ¿cuáles van a ser los mínimos de cambio que ustedes como partido van a proponer para que este rechazo, pero reconozco que la Constitución tiene que ser otra, sea más creíble? No es un camino fácil, pero básicamente yo creo que tiene que haber un sistema político, digamos, que represente realmente los equilibrios de poder y que no generen una preeminencia de uno sobre el otro. Tiene que haber derechos, y creo que en eso hay algunos avances en derechos sociales importantes, derechos ¿Qué nuevos. cambio le haría el sistema político en particular? No, yo mantendría básicamente el sistema político actual y sí haría cambio importante respecto a los derechos de los sociales, que creo que hay un inmenso avance. Algunos porque son parte de la modernidad, otros porque son parte de los nuevos tiempos. Por ejemplo, el derecho a la conectividad, lo digo como senador Maulino, y me imagino que para ti debe ser igual. Hoy día es un derecho tan importante como muchos otros y que no existe en una norma constitucional, porque son otra época en que podemos estar. Entonces creo que hay espacio para generar entendimiento. El texto que yo vi, la minuta de la Constitución Alternativa para Chile, a mí me interpreta bastante, y ahí me ha tocado otros procesos. Creo que mira, al final lo que he aprendido yo es cuando hay un ánimo, cuando tengamos capacidad de escucharnos, que lo que menos se hace en Chile, somos capaces de llegar a un acuerdo. A los dos les pregunto, yo tenía un pariente que siempre decía que si es que alguna vez ganaba la lotería, el gordo de la lotería, él iba a ayudar a una serie de hospitales, iba a hacer una cantidad de plata que la iba a donar a colegios y a cosas, iba a crear una fundación para las personas que tenían menos. Bueno, ganó la lotería. Y cuando ganó la lotería, se compró como 3 autos, se fue y todo lo que había prometido no funcionaba, porque una cosa es el plantear algo cuando no se conoce el resultado, y otra cosa es plantearlo cuando se conoce, si es que eventualmente gana efectivamente el rechazo. ¿Por qué razón no va a esperar usted que muchos de los militantes de la UDI o de la derecha vayan a saltar y decir, oye, habló el pueblo, discúlpenme, volvemos a la Constitución antigua, y ¿qué tenemos que estar pensando en reforma y en hacer conversaciones para enmendarla así? Ya ganó, y es la única solución. Yo categóricamente, a mí me parece fundamental. Uno puede hacerse el leso en esa materia. Lo estoy diciéndote a ti. Aquí no se termina un proceso con el rechazo, se inicia un camino. Eso te lo digo ahora, y te lo digo cuando las encuestas del rechazo son bastante elocuentes. Uno podría debilitar, no tengo ninguna duda, que además es necesario. Pero para ir a aquellas cosas que hicieron de alguna manera un paradigma social en Chile. Los temas que hay que discutir, a mi juicio, no son de carácter político, son de carácter social. Y creo que hay un inmenso esfuerzo que podemos avanzar en eso. Y hay que ser generoso. Si no tengo problema, y aquí no hay verdades develadas y únicas. Yo creo que tenemos que tener espacio para entendernos. Me ha tocado llegar yo debo haber sido la persona que más le ha tocado llegar a acuerdos en Chile en distintas materias, tributarios, políticos, de institucionalidad, y no le tengo miedo. Papel tributario, pero senador Walker, en la misma línea quería preguntarle, ¿a usted le parece, hay sectores de centro-izquierda que desconfían de la voluntad derecha para hacer cambios porque dicen que lo habría bloqueado durante mucho tiempo? ¿Lo que dice la derecha hasta aquí a usted le parece satisfactorio, convincente respecto de haber mostrado una voluntad real de hacer cambios el 5 de septiembre en caso de que gane el rechazo? Yo quiero citar al senador Pedro Araya, que es uno de los autores de este proyecto junto a la senadora Jimena Rincón y el senador Iván Flores. Hicimos un punto de prensa la semana pasada, ustedes lo siguieron como canal de televisión, y Pedro Araya dijo una cosa que es muy importante. Dijo, yo voy a votar a prueba, pero porque voy a votar a prueba,
quiero tener certezas de qué va a pasar al día siguiente. Y como dijo el propio presidente Boric, hay que ponerse en todos los escenarios. Y efectivamente la pregunta de Fernando es muy válida, porque mucha gente debe desconfiar de la UDI, que se han opuesto a estos cambios durante mucho tiempo. Yo quiero recordar que hubo reformas para bajar los quórum en el año 2005 de Rafael Moreno con Adolfo Saldívar. El año 2017 presentamos una reforma con Giorgio Jackson para rebajar los quórum de las leyes orgánicas constitucionales. Entonces ha habido mucha historia. Pero por lo mismo, Fernando, es bueno amarrar a estos señores ahora y que se vote ahora la reforma constitucional para rebajar los quórum a 4 séptimos. Eso es fundamental. ¿Y ese proyecto usted le ve buen futuro, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Yo creo que en el Senado se va a aprobar y sería muy importante que se aprobara en el Senado, Daniel. ¿Sabes por qué? Porque en el Senado está el presidente de la UDI y está el presidente de Renovación Nacional. Y esa es la prueba de la blancura. Perdonen que lo diga en estos términos, senador, pero la gente tiene desconfianza. Senador, pero espérese, la pregunta es, una cosa es los 4 séptimos para hacer reformas a la actual Constitución, pero lo que estamos hablando y lo que acaba de decir el senador Coloma es que estarían por una nueva Constitución. Por supuesto. Entonces yo le pregunto, votaron en general, el senador Coloma votó rechazo en el proceso constituyente, tampoco estuvieron con la reforma, no con la reforma, con la nueva Constitución que proponía Michelle Bachelet. La calificaron de absurda. De hecho, usted la calificó absurda, el senador Coloma la calificó absurda. Sí, pero me refiero, tampoco le gustaba esa. Apoyaron a un candidato como el expresidente Sebastián Piñera, que decía que no quería, explícitamente en su programa decía que no quería una nueva Constitución. Entonces la pregunta es, más allá de que le voten a favor los 4 séptimos, ¿usted confía en que la actual oposición va a querer una nueva Constitución? A ver, ¿confía en eso? Nosotros somos partidarios de una nueva Constitución y tenemos que avanzar en 3 cosas. Sí, pero mi pregunta Primero, la rebaja a los 4 séptimos, que es fundamental, porque el ministro Giorgio Jackson dijo que bajo las reglas de la actual Constitución no podían llevar a cabo su programa de gobierno. Están presentando esta semana, y me parece muy bien, y yo la voy a apoyar, la reforma tributaria, que es la reforma más importante de este gobierno, bajo las reglas de la actual Constitución. Después hay un segundo camino, que es llevar a cabo una reforma constitucional para decir, no sé si es un artículo transitorio o permanente, que el proceso constituyente sigue. ¿Bajo qué mecanismo? Bajo el mecanismo que determine la ciudadanía. Yo soy partidario, respondiendo a la pregunta de Daniel, de una nueva convención, también con paridad. Yo creo que esto de tener la primera convención paritaria del mundo fue, además, quiero decirlo, una propuesta de las mujeres. ¿Y con independientes? Desde Marcela Sabat hasta el Partido Comunista, y quiero decirlo porque las autoras fueron Julieta Suárez y Javiera Arce. ¿Y con independientes, senador? El tema de los independientes hay que revisarlo, porque de alguna manera hubo un engaño. Pepe Out tiene razón. Nosotros votamos a favor de la reforma de independientes. ¿Se arrepiente de la votado a favor? Yo creo que hay que revisarla a la luz de la experiencia, porque nadie es 100% independiente. Y la lista del pueblo así lo demostró. Pero no me dijo si confiaba o no en que iban a querer una nueva Constitución. Es que los vamos a amarrar. ¿Cómo lo van a amarrar? Los vamos a amarrar porque con los 4 séptimos no lo amarra. Tenemos que avanzar en 3 vías. Pero les cree o no les cree, porque si los quiere amarrar es porque no les cree o desconfía. Yo creo que la ciudadanía desconfía. Segundo, tenemos que avanzar. Yo, cuando voten a favor, voy a terminar de confiar. Tenemos que seguir con el proceso constituyente, bajo el mecanismo que determina la ciudadanía. Si la ciudadanía elige una comisión de expertos, Juan Antonio, es una alternativa, pero no se la impongamos. Hay una alternativa que descarto, que es el Congreso Nacional, por 2 razones. Porque ya la ciudadanía se pronunció para que no fuera el Congreso Nacional el que redactara una nueva propuesta, y porque el Congreso tiene que legislar, el Congreso tiene que dedicarse a legislar. Ya hay una tercera vía, que es lo que ustedes le preguntaron a Juan Antonio, que es muy importante. ¿Qué contenidos desde ya podemos acordar como básico? El Estado Social y Democrático de Derecho, el reconocimiento de los derechos sociales. Ojalá no con la acción de tutela que propone la Convención, que sea presentar a los juzgados de letras, que se van a tramitar en 180 días, juzgados de letras que no son especializados. A mí me gusta mucho el recurso de protección, creo que es un recurso efectivo, rápido, eficaz, pero garantizando los derechos económicos sociales, los temas de género, el reconocimiento a los pueblos originarios. ¿Derechos reproductivos? ¿Sí? Bueno, todos los derechos humanos. Ahora, en el caso de los derechos reproductivos, yo creo que es muy importante, Mónica, y lo dijo Carlos Peña, que también la Constitución se remita al legislador. Yo creo que es muy importante, así como el gobierno de la presidenta. De hecho, se repite.
Pero se remite. sin marco. Yo creo que es muy importante. Dice que básicamente que va a estar regulado todo eso por ley. No lo dice. Yo creo que es muy importante, Fernando, que se remitan al legislador. Pero Fernando, ¿qué es lo que creo que debería haber dicho la Convención? Junto con reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, yo creo que es muy importante que sea el legislador el que regule causales y plazos, y debe decirse en esa forma. Ya, pero usted citó a Carlos Peña como un aval para su postura. Sí. Ya, Carlos Peña dice en su columna, porque la han citado y harto mal, Felipe Kast también el Senado lo ha citado mal como ejemplo, que no se podría decir nada en la ley respecto al aborto, ningún límite. Eso no fue lo que dijo Carlos Peña. Yo no he dicho eso. Yo creo que debieron haber una remisión expresa. Debió decir la Convención. Dice, la ley este derecho lo va a regular la ley. Plazos y causales. Ya. Yo creo lo que es dice muy Carlos Peña, importante perdón, para lo que ser dice Carlos consistente Peña con la reforma de la presidenta Bachelet. Lo que dice Carlos Peña en su columna, para citar bien a Carlos Peña, es, por un lado dice que si se le pusieran causales a la ley, no podría ser porque vulnera el espíritu, no se le podrían poner causales. Pero también dice, pero por supuesto, y como lo demuestra el derecho comparado, una nueva ley podría regular el aborto bajo un sistema de plazos para, por ejemplo... Podría. Bueno, pero la ley actual sería inconstitucional. Podría. ¿Sabes lo que pasa? La ley actual sí, porque Mónica, tiene causales. Bueno, ese es el problema, creo yo. Pero los plazos Mónica, no serían sí, inconstitucionales. Podría, pero la ley actual sería podría, pero los plazos no. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Senador. Puede el legislador ratificar, la ley de Bachelet y decir, mire, habrá derecho al aborto en 3 causales hasta este número de semanas, ¿no es cierto? Caso de violación, inviolabilidad, por ejemplo. Pero podría el día de mañana, si hay una ley más restrictiva, que lo que establece la Constitución en sentido amplio, ir de una tutela y después resolverse en los tribunales caso a caso. Eso es lo que yo digo que podría haberse hecho mejor con una remisión expresa a la legislación. Es que yo quiero volver antes, quiero decirle, voy a discrepar de Matías, digamos, dentro de la cariño que podemos tener. A mí no me amarra Matías Walker, ni me amarra nadie, me amarra la convicción de que lo que es bueno para el país, entender que aquí había un proceso que ha sido duro, que ha generado mucha violencia, que ha generado mucha inseguridad, que hubo un plebiscito que generó ciertas cosas que democráticamente yo voy a respetar. Por tanto, que un rechazo que yo creo que va a ocurrir ante un texto no va a generar un doctrina momia, es porque no ese es el espíritu, y ahí me amarra el ser fiel a esa convicción y lo que sería bueno para Chile. Y espero que yo tengo por lo menos, que es lo que ofrezco, entre comillas, las mejores de las buenas voluntades, para buscar los entendimientos que han sido posibles en otros momentos para generar una situación que nos entendamos. Probablemente en ese escenario nadie va a quedar 100% contento porque es parte de los acuerdos, pero sí creo vamos a poder entender que juntos resolvimos quizás uno de los problemas más. Senador Walker, disculpe, volviendo a los 4 séptimos y a la reforma que usted está liderando, esta reforma de disminución de los quórums, ¿a qué agenda de cambios va aparejada? Si usted tuviera que definir los 3 principales cambios que lideraría bajando los quórums, ¿por dónde comenzaría? Porque yo le pregunto al senador Coloma, rechazar para reformar, ¿qué cambio? Sistema político sí, pero no, derechos sociales quizás, no queda nada muy claro de qué es lo que se va a cambiar realmente. Bueno, primero, lo más importante es lo que dice relación con la facultad del Tribunal Constitucional. Tú sabes que cuando llegó el estallido social, nosotros estábamos legislando una reforma al Tribunal Constitucional y teníamos un acuerdo desde Jaime Gajardo, actual subsecretario de Justicia, militante del Partido Comunista, hasta Libertad y Desarrollo, para terminar con el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Eso es fundamental. O sea, no nos sirve de nada bajar los 4 séptimos si no cambiamos las atribuciones del Tribunal Constitucional. Y yo creo que es muy importante no solamente bajar los 4 séptimos a las reformas constitucionales, bajar los quórums de las leyes orgánicas constitucionales. Yo creo que es fundamental porque es el chasis bajo el cual se han impedido los cambios sociales en Chile históricamente. Senador Coloma, ¿usted se hace cargo de la crítica que hay a la derecha respecto a que habría bloqueado muchas cosas durante muchos años? ¿Hay alguna autocrítica ahí? ¿Le parece pertinente ese argumento que alimenta parte relevante de la desconfianza de sectores de centro-izquierda que tienen mucha distancia con el voto rechazo exclusivamente por ese motivo? Yo me siento que hemos cumplido un deber de decir a muchas cosas que sí, a proponer muchas otras cosas, que algunas pueden ser aceptadas y otras rechazadas, y a oponernos a otras que no nos parecen bien. Tú dijiste, voy a desclasificar, digamos, soy muy admirador de Daniel Mansoy en sus columnas, soy
puedo decir que soy mansuista para estos efectos, no sé si existe el concepto, digamos, pero hay uno que escribiste el otro día que yo tenía un punto, te lo dije en la entrada, digamos, de que un ejemplo es por qué nosotros no apoyamos la reforma de la presidenta Bachelet, digamos, quizás hubiera cambiado el escenario. Yo creo que no hubiera dado continuidad a ese proceso. Por eso, por ejemplo de cosas, esa es una reforma que se presentó 5 días antes de irse la presidenta Bachelet. Yo creo que es un proceso que las formas importan, fue como decir, ya voy, esto deja. Tenía cosas que a mi juicio son muy contrarios. Por ejemplo, el presidente Boric no podría ser presidente. Establecía una mínima edad de 40 años, digamos, para poder ser presidente. Establecía acusable constitucionalmente los miembros del presidente del Banco Central, del Tribunal Constitucional, por decir algunos ejemplos. Tenía muchas cosas que uno tenía que rectificar. Y nosotros hemos estado... darle continuidad al proceso más que el contenido mismo. Yo tengo la convicción, y eso podemos discutir, yo tengo la convicción. Mira, y le agradezco a Jaime Belole que el otro día me mandó un resumen bien bueno. Hay 9 razones distintas, entre las cuales está tu libro, que es muy bueno, de por qué ocurrió el estallido social de violencia. Y lo curioso o lo interesante es que las 9 son diferentes. No hay un análisis. Y eso es parte de la complejidad del sistema, porque si hubiera un libro que fuera como la verdad, que todos estamos de acuerdo, y eso te revela que esto no era un tema, a mi juicio, constitucional. Aquí han ocurrido muchas otras cosas. Ahora se transformó en un problema constitucional, pero yo no vi en ninguna de las banderas del estallido social y de violencia, vi otras cosas. Vi mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, que son los temas a propósito del contenido. Igual habían banderas con la Constitución. Bueno, al propósito del contenido, para mí esos son los contenidos. Yo te lo digo con transparencia. Yo creo que hay un sistema político que no está ahí el tema. El tema es cómo nos abordamos los problemas nuevos, o que han sido insoportables, digámoslo de otra manera, y que tenemos que tener capacidad de ir resolviendo. Y para eso hay normas constitucionales que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hay un tema de regionalización, de administración del poder, de descentralizar, muy relevante. Hay algunos pasos que yo pensé que se podían dar en este texto que no se han dado, pero ahí tenemos un gran espacio de encuentro. Hay varios artículos en base a Estado regional. Los leí en detalle. A mí no me gusta porque genera la lógica de las autonomías con capacidad de endeudarse, y sí me gusta la capacidad de que mucho parte del presupuesto. Sí, pero yo sé cómo son esos. Pero yo sé cómo son. Esperaría que fueran buenos. No, yo sé cómo son. Pero lo que yo quiero es que haya capacidad de administrar parte de lo que hoy día centralmente se haga a nivel de regiones. Sí, y ahí eso requiere cambio constitucional, sí. ¿Y tengo ánimo? No, tengo ganas además de hacer alguna de esos tipos sin que se desarme todo el aparataje que ha permitido que Chile sea lo que sea, porque yo no soy de aquellos que dicen que esta cuestión hay que borrarle, hay que partir. No, a ver, pero déjeme llevarlo a un punto. Este punto que mencionó el senador Walker sobre de que la derecha históricamente se ha opuesto a un montón de cosas. Hubo alguien en su partido asesinado que tuvo la honestidad y sinceridad de decir exactamente cómo se había redactado la Constitución que nos rige y que eventualmente va a volver a regir si es que gana el rechazo. Voy a leer. La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil hacer lo contrario. Ese fue Jaime Guzmán, ¿sí? Y tuvo la sinceridad y honestidad intelectual de plantear exactamente lo que hoy día muchos tienen como eje de desconfianza de esto, porque cada vez que se ha tratado de buscar cosas medulares, no cosas cosméticas ni cosas más chicas, cosas medulares en la Constitución, de alguna manera uno siente que como que se prende el mismo verso. Si es que acaso el adversario llega a ganar, no puede tener facilidades para hacer que no saques de una frase algo que Jaime la frase no estoy diciendo que la frase es súper clara. Es que aquí hay un escenario en un momento de profunda división en Chile. Yo creo que se logró y creo que eso tuvo el acuerdo posterior de la reforma. Acuérdate que eso fue cambiado en la reforma del 89, fue la presidencia de Elwin en muchas materias. Se trató de buscar los acuerdos máximos en una sociedad que
que estaba viviendo de acuerdos mínimos. Y se hizo un esfuerzo de decir, mire, crearemos un tipo de sociedad más estructurada para que... Claro, que no fue para toda la vida. Eso yo hablé muchas veces, nadie pretende las cosas de forma pétrea, pero fue un esfuerzo por encontrar a un país en algo que pudiera pensar en forma conjunta. Nosotros mismos fuimos los que con posterioridad contribuimos a los cambios del 2005, porque aquí ustedes me plantean como si uno... No, yo muchas veces he dicho que no, porque hay que decir que no en la vida. No, otras veces he dicho que sí, porque hay que hacer cambios. Entonces a mí lo que me pasa es que es divertido, porque a mí me dicen, oye, pero me dicen, tú has llegado a demasiado acuerdo. Y aquí me llegan y me dicen, tú no has llegado a ni un acuerdo. Yo trato de ser equilibrado, trato de decir, mira, aquí hay espacio para entendimiento y no tengo complejo. Hablemos de para acuerdo. Y también tengo espacio para el disenso y no tengo problema. Estoy optimista de lo que venga. Ok, pero no se puede negar que para el grueso, el eje central de la Constitución que actualmente nos rige, se ha cumplido bastante bien el axioma de Jaime Guzmán. Tenemos que ver si el país ha funcionado en los 30, 40 años, cuánto de eso ocurrió, cuánto de eso no ocurrió, cuánto de eso puedo cambiar. Es un tema que te gusta mucho a ti y a mí también, digamos, el tema del Estado subsidiario, por ejemplo, que es un tema que puede haber sido importante. Hay situaciones que no son todos los países están en el mismo estado. Necesitamos de repente capacidad de confiar. El mismo Jaime Guzmán fue que después de todo eso que pareciera que uno dice que fue el capaz de dar un paso histórico, de compartir la mesa del Senado y lograr, a pesar de que la derecha tenía técnicamente los votos para elegir a alguien de acá, decir no. Los gestos son importantes, la forma. Gabriel Valdés, presidente del Senado. Y eso me parece muy importante. ¿Usted no cree que la reforma tributaria va a ser como un test de la blancura de esto? Si es que ustedes tienen una posición muy obstruccionista, va a ser visto por ciertos sectores como un modo de decir, bueno, aquí esta derecha que dice que quiere cambios, cuando hay que votarlos, digamos, probablemente es mucho más reacio. Vamos a procurar hacer las cosas lo mejor posible. Mira, si me dan 30 segundos para o un minuto para este tema. Reforma tributaria. Es el tema, ¿cierto? Yo creo que, de verdad, a mí me hubiera gustado que el momento que está Chile, la primera reforma importante o anuncio importante de este gobierno fuera cómo enfrentamos la inflación. Porque yo creo que eso es lo que nos está, de alguna manera, debilitando profundamente. Algo te vi en esa misma línea. Creo que adicionalmente de cómo generamos lógicas de inversión ante una eventual recesión que se nos va a venir. Aparentemente eso no tiene que ver con nosotros. La inflación sí tiene que ver con nosotros en parte importante y las incertezas están generando que el dólar esté en lo que esté, no solamente un tema internacional. Dicho eso, yo tengo la mejor voluntad de llegar a un acuerdo, un pacto fiscal que ojalá dure mucho tiempo, porque creo que es clave tener certezas. Ojalá que sea un pacto en donde el Estado también ponga algo, porque ellos están diciendo necesitamos un gran esfuerzo privado. Ojalá que el Estado también pueda ahorrar o pueda reasignar y compartir esos esfuerzos. Me parecería buena idea. Y vamos a tener, tal como el 2014, yo fui el que negoció por el lado de acá, por así decir, con la gente de Renovación Nacional y este esfuerzo. Y que advertimos, está mal hecha esta reforma, tan mal hecha estuvo que recaudó la mitad de lo que decía que iba a recaudar y generó la mitad de crecimiento que íbamos a hacer. Espero que ahora seamos más convincentes y lleguemos a un buen acuerdo. Para poder avanzar. ¿Quieres decir sobre lo mismo? No, mira, sobre la reforma tributaria, doy ideas. Yo quiero respaldar la reforma tributaria del ministro Mario Marcel, que el ministro, no en vano, mejor evaluado por la ciudadanía de este gobierno. Yo creo que es una reforma tributaria razonable, que recién va a empezar a recaudar el año 2024. Yo espero que podamos superar la situación de inflación que tenemos actualmente. Yo creo que pone el énfasis en el aporte que puede hacer el 3% de mayores ingresos, no toca a las pymes. Yo escuchaba a Juan Pablo Suet, por ejemplo, otro día que valoraba que el régimen de integración tributaria pueda seguir beneficiando a las pymes, que premia la innovación, el aumento de la productividad, esto que se distinga, se baje el impuesto a las empresas de 27 a 25%, pero se premie a las empresas que invierten en innovación, en productividad, me parece muy importante. Y yo quiero relacionarlo con algo que es la principal preocupación de la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana. Hoy día el principal enemigo de la democracia, del Estado, del país, es el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Dónde ha ganado espacio el narcotráfico? En América Latina, donde el Estado es débil. Necesitamos un Estado fuerte para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Por ejemplo, la reforma que establece el poder conocer
los beneficiarios finales, los dueños finales de las empresas. Es una norma que directamente ataca el lavado de dinero. Y necesitamos más recursos para tener más carabineros en las calles, que es lo que nos pide la ciudadanía. Para distintas cosas, usted habla de los derechos sociales, se garanticen como se garanticen. Yo quiero hacer una definición, porque usted dice que sí, está de acuerdo con la reforma tributaria en marcos generales, obviamente que después viene la discusión en el Congreso. Pero, senador Coloma, ¿Chile requiere más impuestos? ¿Requiere subir la carga tributaria, sí o no? Si la requiere... Si fuera así la vida... No, porque es que a lo mejor, según, es que uno puede decir, no necesitamos más impuestos. Entonces, mi pregunta se compone lo siguiente. ¿Chile requiere más impuestos o no, subir la carga tributaria? Y si requiere subir la carga tributaria en un 4,3%, como plantea esta reforma, ¿cuál es su opinión? 4,1 está planteando ahora. Mira, yo creo que lo que Chile requiere es un pacto fiscal de largo plazo. Lo que ¿Que no aumente la carga? Que genere entre ellos un mejor capacidad de respuesta económica respecto a las necesidades crecientes sociales, que requiere mejor gasto público. Hoy día no se está gastando bien. Es mi impresión, que requiere incentivos a la inversión, porque estamos enfrentando problemas graves, no ahora, hace ya harto rato. Ya, pero usted dice que sí requieren más impuestos el país. No, estoy diciendo un pacto tributario que nos logre, que probablemente, sí, que va a requerir más exigencia económica si queremos pero abordar... ¿de qué alcance, de qué nivel? ¿Le parece que de un 4,1, 4,2? Mira, te voy a hacer un ejemplo... Pero es exagerado, Mónica, lo que está diciendo, eso me gustaría saber. Yo creo lo que está proponiendo el gobierno. Te lo digo de otra forma, es la reforma tributaria más alta de la historia de Chile. ¿Se justifica o no? Yo creo que, cuidado, entonces lo que me importa a mí es cuáles son los efectos. Si es una reforma tributaria que no va a generar efectos en la inversión y no genera problemas en la inflación, que son los dos, sobre todo la inversión, bueno, pues tenemos mucho espacio. Si al contrario nos damos cuenta que aquí no hay, esto puede generar lo que pasó con la reforma que tanto entusiasmo generó en las huestes de izquierda, que la reforma de la presidenta Bachelet, que nos dijo un 3% del PIB. ¿Qué es lo que generó? Un 1,5%, la mitad. ¿Y ¿sabe lo que generó? Que el país que crecía al 4,1 empezó a crecer al 2. ¿Y Les quiero decir una cosa del 4, usted que puede espérese, esta reforma? ¿Qué es lo que es el 4,3 o 4,2? ¿Cuánto es el PIB? Se lo pregunto. Bueno, que esto sería como un 20% más de los tributos que ya se recaudan, que son como 60.000 millones. El PIB son 300.000 millones de dólares. Por eso lo estoy diciendo. Por eso le iba a decir. Entonces uno, cuando habla del 4, que da la sensación como que es poquito, es el 20% más de impuestos. O sea, es un cambio bien importante. Entonces lo que uno tiene que hacer, para eso estamos en las comisiones, y por eso yo agradezco, yo hablaba con el ministro Marcel con esta misma transparencia, le digo, vamos a primero conozco el texto. Aquí sí que necesito conocer el texto, porque en materia tributaria... Sí. No, es que es clave, porque de repente el texto anterior de la presidenta Bachelet falló ahí. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, es decir, mira, vamos a llegar a un acuerdo para que cualquiera sea el gobierno que venga después, no tengamos otra reforma tributaria, y que cualquiera sea el gobierno después, no vengamos. Si eso es necesario subir algunos impuestos, si esos impuestos no generan problemas en la inversión, como algún, pero podemos, obviamente. Por ejemplo, porque quiero ser franco, creo que, por ejemplo, respecto a la minería, hay un espacio importante respecto a la utilidad de las empresas que yo soy partidario de que se puedan subir. Hay otros que me generan mucha duda, el DFL2, el término de la presunta, que afecta o la disminución a los pequeños agricultores, por lo menos de mi región, no sé si la tuya, no me gustan. Algunas formas distintas de ver cómo se contabilizan las inversiones, tampoco, pero creo que tenemos espacio de llegar a un acuerdo razonable. Veamos qué acuerdo. Recordemos una cosa, no, vamos a ver. Ustedes saben que el programa de gobierno del presidente Boric en primera vuelta, el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, proponía el doble, era un 8 puntos del PIB. Después, cuando converge el programa con el de Yana aprobó hasta el programa de centro izquierda, baja un 5 y finalmente se establece un 4%. No, pero un 4 porque el 0,7 ya fue para la PGU. Está bien, pero ya lo hizo Piñera, ¿qué te quiero decir con esto? Pero era un 8% lo que había propuesto el presidente Boric en primera vuelta. Entonces yo creo que hay una dosis de realismo, de tomar en consideración la situación de la inflación. Una sola cosa respecto a la inflación, el precio de los alimentos. Yo creo que bien se podría incorporar ahora en la discusión la posibilidad de devolverle a las
familias más vulnerables lo que gastan en alimentos. El año pasado una propuesta concreta de los senadores del Partido Socialista, liderados por Carlos Montes, actual ministro de este gobierno. Nosotros hicimos una propuesta también en la Cámara de Diputados. Yo no hablo de una rebaja al IVA completo para todos, porque no necesariamente eso se traduce a precios para la gente, pero sí la posibilidad, como existe en otras partes del mundo, desde luego en Estados Unidos, que le puedan devolver a la gente más vulnerable lo que ha gastado en alimentos en un escenario de inflación. Eso es lo que se llama el impuesto negativo. Yo parte de eso lo comparto, quiero decir, nosotros lo hemos planteado, yo creo que sería, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo el programa. Lo que pasa es que otro gobierno... ¿Cuándo lo han planteado? Espérate. Porque me perdí ahí. No, se ha planteado el gobierno anterior también. ¿Ustedes plantearon un impuesto negativo? Friones era gran partidario de eso adicionalmente. Pero brevemente, Fernando, perdón, no molesto más. Mira, los gobiernos tienen un programa, pero también tienen que hacerse caso de lo que les pasa a los gobiernos. Hay gobiernos que hay terremotos y tienen que cambiar de giro. Hay otros que les pasan las pandemias, tienen que cambiar de giro. A este gobierno le tocó la inflación, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, de errores también propios. Y por eso a eso me refiero, y también incertezas jurídicas y políticas. Rodrigo Valdés, y comparto con él, dice que el aire del dólar entre 100 y 200 pesos por esto. Bueno, la parte de la reforma tributaria, la certeza también tiene que ver con eso. Entonces, anunciar eso también genera una alza en la tensión. Entonces, desde mi perspectiva, y podemos, si están en desacuerdo en lo otro, ahí está el tema más central. Yo estoy seguro que la gente que nos está viendo en televisión dice, oiga, pero primero enfrentemos la inflación. Y eso es lo que, de alguna manera, yo también me hubiera gustado. Y creo que ahí podemos bajar algunos impuestos a los combustibles. Mira cómo lo hizo Biden en Estados Unidos, lo está proponiendo, que es partidario de subir todos los impuestos, pero dice, estamos en crisis, tratemos de bajar algunos. Yo creo que había espacio para bajar impuestos a los combustibles, todavía lo que no está en el MEPCO, hay una parte que está reducida en el MEPCO. Senador, dos cosas. Eso es lo que yo creo que habría hecho. Dos cosas. Lo primero, que usted comentó a la pasada que se gasta muy mal, que el gasto ineficiente en Chile, cuando todas las estadísticas muestran que el gasto en Chile es bastante eficiente. Puede ser mejor, indudablemente, pero no hay estadísticas que corroboren que este es un Estado que gasta mal los recursos. Insisto, se puede mejorar, pero para tenerlo en consideración. Lo segundo, sobre lo que usted señalaba, de que este no es el momento por el contexto de la inflación, que es una urgencia que está presionando obviamente a todas las familias de Chile, pero ¿qué pasa con las urgencias que constantemente no son momento y que no nos hacemos cargo? Y que yo creo que en esto, en mi opinión personal, el estallido es un gran ejemplo. Pateamos porque no es el momento, no es la primera urgencia ni la primera prioridad, y luego los problemas nos explotan en la cara. Entonces, no es el momento hoy día, cuándo debiera ser. Y lo segundo, reconociendo lo que usted señalaba sobre que estaría de acuerdo con la discusión sobre el royalty, según entiendo, ¿cuál es el mínimo para la negociación de su partido para la reforma tributaria? ¿Cuáles son? Ustedes dicen, vamos a estar de acuerdo, estos tres son nuestros puntos. ¿Existen? Son hartas preguntas. Hartas, que no me dejó hablar, entonces fueron acumulando preguntas. No, la culpa a mí, yo tengo mucho cariño. Mire, brevemente, para no... Primero, no lo digo yo el tema del gasto. La DIPRES entregó hace 15 días atrás un informe en donde dice algo que es lo que a mí me genera gran duda. Ellos dicen, el 47% de los proyectos del presupuesto en Chile se gasta de a pequeños grupos o planes de 300 millones de pesos o menos. Ya hay 100 de estas organizaciones que gastan menos de 100 millones. La DIPRES está proponiendo un cambio en la forma de hacer el gasto porque considera que hay una gran pérdida de recursos en burocracia, en la intermediación. No lo digo yo, lo dice la DIPRES, y de ahí porque yo me asumo eso. Y creo que además todos los ministros de Hacienda están conscientes que en Chile se puede hacer mucho mejor las cosas con un buen gasto y no simplemente sumando gastos. Solo para complementar, cuando Briones era ministro lideró la Comisión de Gasto Público, que de ahí quedó bien en poco lo que la implementación de esas recomendaciones. Hay un muy buen diagnóstico y se implementó una parte. Y la otra parte, que yo espero que estas cosas no sean color político, porque gastar bien no es de izquierda a derecha, esto es lo que todos queremos. Entonces, por ejemplo, los proyectos que son mal evaluados, que lamentablemente hay, al final se siguen Pero un proyecto puede ser mal evaluado porque le faltan recursos, no necesariamente pero con lo que son mal evaluados en sus méritos. Entonces, eso a mi juicio es un error. Segundo, ¿cuándo? Mire, yo quiero ser bien franco. Yo estuve, y voy a hablar de mí, yo estuve en la del 2010, la 2014 y la 2018. Así que a mí nadie me dijo que no tenía voluntad de llegar a... Están todas las reformas tributarias.
Me han retado por haber estado en todas las reformas tributarias, así que por lo menos yo en esa materia tengo la mejor voluntad. Creo honestamente, con la misma convicción, que hoy día el tema número uno es la inflación y la inversión, y creo que hay momentos para todos. Eso es lo que yo estoy tratando de plantearlo. Y si se llega a un acuerdo, yo espero que sea pensando en un pacto fiscal a largo plazo, que suponga cuál es el límite de la deuda, cómo vamos a gastar mejor, y lo digo en plural, porque no quiere decir que, porque creo que es un problema que no es de ahora, es de hace mucho rato. ¿Cómo vamos a hacer fomento a la inversión que tenga sentido? ¿Cómo mejorar la productividad, que es un problema que este gobierno también ha planteado como uno de sus importantes? Ojalá haya un espacio para llegar a acuerdos y no con este cortoplacismo frenético de la sociedad moderna. Pero ya que estamos aquí, pues, aprovechemos un poquitito. ¿Qué capacidad hay de hacer acuerdos con la derecha, Matías Walker, en materia tributaria? Él ya dijo cuáles eran los hitos que le interesan, cuáles son los hitos que le interesan al sector que tú representas, y que hay que entender que es distinto a quien está gobernando. Y a sabiendas que el Senado está empatado. Bueno, el Senado está empatado, sí, y eso obliga a llegar a acuerdos, y yo creo que nadie mejor que Mario Marcel para liderar esos acuerdos. Yo creo que el hombre correcto en la posición correcta. Pero, por ejemplo, el proyecto del royalty minero, que tú mencionabas, está en el Senado actualmente, y yo creo que ahí es clave determinar cuánto de la recaudación va a quedar en beneficio de las regiones. Claro, por ejemplo, Salamanca y Yapel, que han sufrido los efectos de la contaminación históricamente minera Belambres, por ejemplo. Bueno, quieren participar del beneficio al desarrollo de la minería, lo mismo que Andacollo y otras comunas. Y eso tiene que ver también con lo que pasa con los fondos de espejo del transporte público, la ley del Transantiago. Hoy día no están llegando los recursos a regiones. A nosotros nos encantaría tener el proyecto del tranvía Coquimbo y La Serena, pero vemos cómo se sigue invirtiendo en líneas de metro y el desarrollo, como se lo dijimos al ministro de Obras Públicas, no está llegando a regiones. Ahora bien, tan importante como llegar a un acuerdo en materia de royalty minero, que lo que está proponiendo el ministro Marcel, a mí me parece razonable, tener una tributación que esté entre Perú y Australia, ¿no es cierto?, es poder seguir desarrollando la minería. Y la inversión minera es fundamental en nuestro país para seguir capturando las rentas del alza del precio del cobre. Yo creo que hemos perdido una buena oportunidad de aprovechar el ciclo alcista del precio del cobre, y yo creo que es importante llegar a un acuerdo y dando certezas, porque yo insisto, Juan Antonio, si en régimen esta reforma tributaria recién va a tener todos los ingresos proyectados el año 2026. Suponiendo que recauda lo que aspira a recaudar. Efectivamente. Y recién el año 2024 vamos a ver efectos reales en la ley de presupuesto. Yo creo que dar certezas en el mediano plazo es importante. Pero tan importante, Daniel, y con esto termino, reitero, como dar certeza respecto a la recaudación, es dar certeza respecto a la inversión. ¿Usted cree que los plazos que maneja el gobierno son realistas y viables? Ustedes dos tienen muchos años de experiencia parlamentaria, el gobierno ha dicho que quiere sacar esto antes de fin de año. ¿Les parece algo así? A mí me parece que es fundamental. El proyecto de reforma tributaria estatal va a entrar por la Cámara de Diputados. El proyecto de royalty está en el Senado. Yo creo que nosotros deberíamos poder llegar a un acuerdo en el Senado rápido. El proyecto de reforma tributaria de la presidenta Bachelet salió bien rápido en la Cámara de Diputados. Yo era parte de la Comisión de Hacienda en ese momento. Después en el Senado se llevó a un acuerdo, pero salió relativamente rápido. Yo creo que una meta realista es que se apruebe durante este año. ¿Qué tan importante le parece lo que señala el senador Coloma en torno a generar aquí un pacto fiscal más allá de una reforma tributaria de un sector para que tenga estabilidad, para que no sea la próxima mayoría parlamentaria, si es distinta de la actual, que revierta esta reforma como ha ocurrido en otros momentos? No, yo estoy de acuerdo, y lo dijo de alguna manera el ministro Marcelo. Yo hoy día le escuché una entrevista en La Tercera y en otras partes, él lo ha dicho. O sea, necesitamos, yo creo que tan importante como la tasa de impuesto a primera categoría, del impuesto global complementario, a mí me parece bien equiparar las rentas del capital respecto a la renta de las personas, porque tiene que haber incentivo también al riesgo empresarial. Por eso encuentro interesante este 2% en que se premie la productividad, la innovación, es poder establecer un pacto a largo plazo. No sé si invariabilidad tributaria, porque yo creo que no están los tiempos para establecer invariabilidad tributaria, pero sí por lo menos un pacto fiscal amplio, no solamente con los parlamentarios, sino también con los gremios, me parece fundamental.
Marcel le parece muy bien que está a cargo de esto, es la persona clave, pero el senador Felipe Kast, senador Coloma, dijo que Mario Marcel no da garantías porque su jefe es Gabriel Boric. ¿Usted le da garantías o no le da garantías Mario Marcel? Yo cuando venía para acá me dijeron que había dicho eso, pero no lo vi. Pero yo sí lo vi. También me vieron diciendo que él daba garantías, lo que pasa es que no decidía porque no, tenía que dijo, no da preguntarle. garantías porque tiene que preguntarle y su jefe es Gabriel Boric. Mi pregunta a usted yo creo que parte, ¿da garantías o no Marcel? A mí Mario Marcel me da garantía de una discusión amplia, profunda, así me lo dijo. Y espero que así se cumpla. Por eso que ojalá esto no sea con ese cortoplacismo frenético. Lo que sí también es verdad es que él es parte de un gobierno. Y yo me pongo nervioso cuando veo que hay un gobierno que no siempre le hace caso a Marcel, porque si Marcel, yo creo que probablemente es más valorado en los escenarios de acá que dentro del Partido Comunista. Entonces también tengo derecho, y en eso asumo a Felipe, tengo derecho a decir cuántos de esos después va a ser bancado, porque este es un gobierno que tiene 2 almas y 3 cuerpos. Entonces es bien complicado entenderse con este gobierno, porque ¿con cuál alma estoy viviendo? Con la alma, no quiero decirle ese porque no está parte del gobierno, pero el gobierno del Partido Socialista, o tengo que hablar con el Frente Amplio, o tengo que hablar con el Partido Comunista. Y las almas, la alma de la primera Mario vuelta Marcel o la segunda nos da vuelta. plenas garantías. Pero séame una cosa, pero mira, no es fácil oye, entenderse con senadores, alguien que tiene 2 almas y 3 cuerpos. Senadores, pero mire, hagámosla simple. Les agradecemos que hayan venido, ustedes salen, vamos a una pausa y entra Mario Marcel y conversamos directamente con él. Pregúntenle lo de los alimentos, por favor. El que le da garantía, el que le da más o menos garantía. No, yo creo que Marcel... Hacemos una pequeña pausa y volvemos. El gobierno Muchas se gracias. pone más nervioso que Marcel. Aguanta.